refiere a los cambios que se fueron produciendo en el curso del tiempo. ¿Bien? Y esto arranca obviamente a partir del año 1987, ¿no? En donde se sanciona la ley 23.515, que da cuenta del tema de la creación del Instituto del Divorcio Vincular. ¿Bien? Y con esa ley también se establece el llamado, la figura del matrimonio a distancia. ¿Bien? Que hasta ese entonces, hasta el año 1987, existía el matrimonio por poder. ¿Bien? Otro de los cambios tiene que ver con el tema de los efectos del matrimonio. ¿Bien? ¿Cómo regula los efectos del matrimonio? Y es ahí donde tendríamos que preguntar cuáles son los efectos del matrimonio. ¿Cuáles son los efectos del matrimonio? Los efectos personales y patrimoniales, ¿no? Bien, los efectos personales y patrimoniales. Bien. Y vamos a ver también. No, dentro de lo que es civil, sí, el tema de alimentos. Bien. Pero los de Estados Unidos. No, ahora lo vemos. Cuando hablemos de la validez del matrimonio. Y también se regula el tema del domicilio conyugal efectivo. Bien. Todas estas cuestiones obviamente surgen a partir de la ley 23.515. Bien. En el año 2010 se sanciona la ley 26.618, en donde modifica el artículo 172 del Código Civil derogado, en donde modifica el concepto del matrimonio, ¿no? Porque a partir del 2010, ¿cómo define el matrimonio nuestro ordenamiento jurídico interno? Igualitario. ¿Cómo? Igualitario. Igualitario, exactamente. Bien, y cuando hablamos de matrimonio igualitario, hablamos de un matrimonio entre dos personas de distinto sexo o del mismo sexo. Bien, ese es otro de los cambios que se produjo y que obviamente sigue vigente. Bien, y el último tiene que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación, en donde obviamente vamos a ver que a partir de del artículo 2621 del Código Civil y Comercial de la Nación, regula todo lo que tiene que ver el matrimonio en el ámbito del derecho internacional privado. Y es ahí donde obviamente tendremos que pensar o repensar el tema de cuándo se plantea un conflicto iusprivatista multinacional. ¿Qué se tiene que dar? Que fue una de las preguntas. ¿Bien? Uno me puso entre dos estados, pero no se agota solamente que intervengan dos estados, porque si fuera dos estados, diríamos, estamos en un problema de derecho internacional público y no derecho internacional privado. ¿Bien? ¿Qué tendría que haber, digamos, qué se tendría que configurar para hablar de un conflicto privatista multinacional en el tema del matrimonio? ¿Qué se tiene? Circunstancia multinacional. Exactamente, muy bien, una circunstancia multinacionalizadora, ¿bien? En donde tiene que un punto de conexión relevante, ¿bien? Y el punto de conexión, ¿qué hace? ¿Qué lo identifica? ¿Lo identifica con qué ese punto de conexión? Nos va a determinar qué cosa dentro de esa relación jurídica internacional. El derecho aplicable, muy bien, o la jurisdicción competente. Bien, cuestión que vamos a ver, y lo vieron con la doctora la clase pasada, todo lo que vamos a partir de ahora tiene regulado la jurisdicción competente y el derecho aplicable. Bien. Bueno, y es ahí donde, en ese conflicto iusprivatista multinacional, en donde intervienen dos o más estados, ¿bien? En donde obviamente tiene ese punto de conexión relevante que obviamente va a determinar cómo se puede llegar cómo se va a resolver esa relación jurídica. Bueno, volviéndolo en un ejemplo, porque también se le pedía un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un matrimonio en el cual ese matrimonio sea un conflicto iusprivatista multinacional. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería un conflicto? Que se casaron en un país y se divorciaron en otro. Bien, se casaron en Uruguay, se divorcian en Argentina, o viceversa. O se casaron en Brasil y piden la nulidad en Argentina. Bien. Bueno, otro de los cambios que hubo y que me olvidé de comentarles es que a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sin lugar a duda, no queda vigente el tema de la separación personal. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que ya el instituto de separación personal, como regía hasta ese entonces, hoy por hoy no rige. ¿Bien? Y también
se plantea una cuestión muy fundamental en el tema del divorcio vincular, que cuál sería, ¿qué cambio hubo con respecto al divorcio vincular con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Pero puede plantear cualquiera de las partes. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién lo dijo? Bien, ¿qué más? Es unilateral. ¿Cómo? Unilateral. ¿En qué sentido? Que al plantearlo una de las partes no necesita el consentimiento de la otra. Bien, no lo entendía de dónde, pero es verdad. No necesita consentimiento, es verdad, pero en definitiva tiene que notificar a la otra parte, ¿bien? Pero hay algo que digamos que en alguna medida lo diferencia del Código Civil derogado, que es que... Que no tiene que haber ninguna causal. Exactamente. No tiene que haber un motivo, una causa por el cual justifique ese divorcio vincular, ¿bien? Lo cual obviamente hace la diferencia que obviamente con anterioridad ustedes tenían que poner un causal, ¿bien? Un causal de divorcio, ¿bien? Bueno, estos grandes cambios se produjeron y hoy por hoy, obviamente, todos estos cambios los vamos a ver ahora, digamos, cómo lo regula el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿bien? En el artículo 2621 vamos a ver el tema de la competencia. ¿Quién es juez competente, no? Para entender en distintas cuestiones, como por ejemplo la validez del matrimonio, la nulidad, la disolución. ¿Bien? ¿Alguien puede leer en 2621 el primer párrafo? Sí. Artículo 2621. Jurisdicción. Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Bien. Ahí me está planteando obviamente una norma indirecta en el cual el punto de conexión, ¿cómo va a ser? ¿Se acuerdan? ¿Acumulativa o no acumulativa? ¿No? Y dentro de las no acumulativas, ¿qué estaba? La alternativa y ¿qué más? Subsidiaria. Bien. Dentro de esa clasificación, ¿qué punto de conexión estamos en este primer par? Alternativa. Alternativa. Le da la posibilidad de elegir. Bien. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿quién elige? El que se quiere divorciar. Muy bien, que sería la parte actora. Pero también, independientemente de eso, la parte demandada también puede elegir cuando interpone una excepción de incompetencia. Bien. Es decir, no está de acuerdo con la competencia que dirime la parte actora y plantea la excepción de incompetencia. Y el juez también, en su momento, al momento de resolver el tema de la excepción de incompetencia, va a determinar si es el último domicilio conyugal efectivo, domicilio del demandado o residencia habitual del demandado. ¿Bien? Así están planteadas las cosas. Ahora bien, en una segunda parte de este artículo, define qué entiende por domicilio conyugal efectivo. ¿Bien? ¿Alguien puede leer el último párrafo del 2621? Sí, se entiende por domicilio conyugal efectivo el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges. Bien. ¿A qué refiere esto? Bueno, a que califica en este caso qué entiende por domicilio conyugal efectivo y dice que es el lugar de efectiva e indiscutida convivencia de los cónyuges. Donde están conviviendo, ese se va a considerar el domicilio conyugal efectivo. ¿Bien? El tema de jurisdicción no está regulado en los tratados de Montevideo. Como verán, a partir de ahora vamos a ver fuente interna, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando sea el caso que corresponda, y los tratados de Montevideo. En el día de hoy vamos a ver el tratado del 89 y del 40. En ambos tratados no regula el tema de la competencia en materia de matrimonio. ¿Bien? Y es ahí donde ahora sí vamos a ver el artículo siguiente, el 2622, que refiere al tema de la validez del matrimonio. ¿Bien? Cuando hablamos de la validez, hablamos de una validez extrínseca e intrínseca. ¿Bien? Cuando hablamos de la validez extrínseca, nos referimos a las formas de matrimonio. ¿Cuál es la forma del matrimonio en la Argentina? ¿Por escrito? No. ¿Alguien está casado? ¿Por civil? Exactamente. La forma es civil. Bien. Pregunta. ¿La forma religiosa es válida en la Argentina? Si uno va, se casa en un templo y después va al registro civil, ¿eso es válido? No, no es válido. ¿Bien? Uno sí o sí tiene que pasar por el registro civil, ¿bien? Por ante la autoridad competente, ¿bien? La autoridad competente, en este caso en Argentina, es el registro civil, ¿bien? Esto no implica que en otros estados, como en estados árabes,
sea la autoridad competente la autoridad religiosa. O como en España, que es mixto, es decir, que tanto la autoridad civil como la religiosa son válidos. ¿Bien? Esto más que nada para ponerlo en contexto, digamos, en la mirada que se puede tener en función de las formas a nivel mundial. ¿Bien? Ahora bien, cuando hablamos de la validez intrínseca al matrimonio, nos referimos al consentimiento. ¿Bien? ¿Cómo se tiene que prestar el consentimiento para contraer matrimonio? La otra tiene que ver con la ausencia de impedimentos. Bueno, esto ya lo vimos. ¿En dónde vimos el tema de la ausencia de impedimentos? Capacidad. No. ¿En qué? ¿Se acuerdan? Vimos en un fallo el tema de la ausencia de impedimentos. ¿En qué fallo vimos? ¿Y qué impedimentos se veía? Ahí que había una noche anterior. No sé, Exactamente, el ligamen, que es decir, mientras el anterior matrimonio subsista, que no está disuelto. Bien. Bueno, en ese contexto, hablando de la validez intrínseca y extrínseca, vamos a ver ahora cómo lo rige el artículo 2622, en donde nos va a indicar una enunciación taxativa de cuáles son los impedimentos matrimoniales, que va a tener en cuenta el derecho internacional privado. ¿Bien? ¿Alguien puede leer el 2622? La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, su existencia y validez se rigen por el derecho del lugar de la celebración, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen. Bien, aguárdeme. En esa última parte, ¿se acuerdan a qué refiere? ¿A qué problema de la parte general refiere? Cuando dice, aunque los contrayentes hayan dejado el domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen. El fraude a la ley, exactamente. ¿Bien? Combate el fraude a la ley ante, obviamente, en ese contexto lo plantea cuando en algunos estados no estaba regulado el divorcio vincular. Volviendo al tema, la validez del matrimonio dice que se va a regir por el derecho del lugar de celebración. ¿Bien? Es decir, si está en juego el tema de la validez, obviamente se tendrá que poner en discusión en qué lugar se celebró ese matrimonio. ¿Bien? Vamos al segundo párrafo. No se reconoce ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si media alguno de los impedimentos previstos en los artículos 575, segundo párrafo, y 403, incisos A, B, C, D. Bien. El 403 refiere al parentesco. Bien. Y en el parentesco refiere al parentesco por consanguinidad, por afinidad, por adopción. Bien. Y también refiere, como uno de los impedimentos matrimoniales, el tema de el ligamen, es decir, mientras el anterior matrimonio subsista. ¿Bien? Y el tercero y último impedimento matrimonial refiere a qué? Refiere al tema de haber sido autor, cómplice o instigador del homicidio del otro cónyuge. ¿Bien? Y por último habla del 575, segundo párrafo, que refiere al tema de la reproducción por gametos. ¿Bien? Como un impedimento matrimonial. Bien. Todas esas cuestiones planteadas hasta acá son impedimentos matrimoniales que derivan del 2622 y que hacen una referencia taxativa al 575, segundo párrafo, y al 403. Bien. El último párrafo del 2622 dice: el derecho al lugar de celebración rige la prueba de la existencia del matrimonio. La prueba del matrimonio se rige por el derecho al lugar de celebración. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a ver cómo lo regulan los tratados de Montevideo. ¿Bien? En el Tratado de Montevideo del 89 está regulado en el artículo 11 y en el Tratado del 40 en el artículo 13. Vamos a leer solamente un tratado porque regula lo mismo. ¿Bien? ¿Qué dice la primera parte del artículo 11 del Tratado del 89? La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en que se celebra. Bien, entonces, aguarda la misma regla de solución, es decir, la validez del matrimonio y la forma del acto se rigen por la ley del lugar de celebración. Lo mismo que regulaba el artículo 2622. Continúa el artículo 11. Sin embargo, los estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiera celebrado en uno de ellos cuando se haya afectado de alguno de los siguientes impedimentos. Bueno,
Y es ahí donde ahora empieza a anunciar cuáles son los impedimentos para la fuente convencional. Y es ahí donde yo les pido que por favor escuchen para ver qué diferencia hay entre la fuente interna y la fuente convencional, que por lo general se pregunta, bien, en el parcial. Tengan en cuenta que el segundo parcial es oral, no es escrito. ¿Bien? ¿Qué artículo era? El artículo 11 del Tratado del 89, 13 y 40. Los siguientes impedimentos, dice. Primero, falta de edad de alguno de los contrayentes, requiriéndose como mínimo 14 cumplidos en el varón, 12 en la mujer. Parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o ilegítimo. Parentesco entre hermanos, legítimo o ilegítimo. Haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya sea como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge supérstite. Y por último, refiere al matrimonio anterior no disuelto legalmente. Bueno, ¿cuáles serían las diferencias que se plantean entre la fuente interna y la fuente convencional? Primero, ¿hay diferencias? Sí. ¿Cuáles serían esas diferencias? La falta de edad. Muy bien, que acá lo toma como un impedimento matrimonial. Bien, ¿qué más? La consanguinidad, no me acuerdo qué era. La consanguinidad, afinidad, la adopción. Bien. Muy bien, no toma la adopción como un impedimento matrimonial en el Tratado Montevideo ni del 89 ni del 40. Bien. Y la otra obviamente refiere al tema del instigador. No toma el concepto de instigador en el tratado, que sí lo toma el Código Civil y Comercial de la Nación. Y la gran diferencia es la reproducción por gametos. Bien. Y en el 89 ni del 40 se visualizaba el tema de la reproducción por gametos, bien, que sí está regulado en el 575, segundo párrafo, bien, y no está regulado en los tratados de Montevideo. Esas son las grandes diferencias que se plantean en la fuente interna con respecto a la fuente convencional. Bien. Bueno, vamos a ver ahora el tema del matrimonio a distancia. Bien. Para empezar a hablar del matrimonio a distancia tenemos que hacer obviamente una relación con el matrimonio por poder que regía hasta el año 1987. ¿Qué diferencia puede haber entre el matrimonio por poder y el matrimonio a distancia? El matrimonio por poder, ¿cómo sería? ¿A través de quién? De un tercero, en donde ese tercero presta el consentimiento. No hay consentimiento personal. A partir de que la Argentina ratifica la Convención de Nueva York, obviamente ahí es donde difiere con la fuente interna y es ahí donde obviamente lo que hace es que se modifique el código civil en ese momento y se incorpore el instituto del matrimonio a distancia, que solamente está regulado en la fuente interna porque en los tratados no tiene regulación el tema del matrimonio a distancia. ¿Dónde está regulado? En el artículo 2623. ¿Alguien puede leer el artículo 2623? El primer párrafo. Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para autorizar matrimonios del lugar en que se encuentra. Bien. La primera parte nos está indicando la figura del contrayente ausente, vamos a suponer que está en España, bien, y tendrá que prestar consentimiento ante la autoridad competente de ese Estado, que sería ya sea la forma civil o la forma religiosa. Bien. Eso es lo primero que nos está planteando acá, en esta primera parte, cómo se configura ese matrimonio a distancia. Bien. A ver, siga con el segundo párrafo. La documentación que acredite el consentimiento del ausente solo puede ser ofrecida dentro de los 90 días de la fecha de su otorgamiento. Bien. Del momento de que se otorga, obviamente hay un plazo, bien, y hay un plazo de 90 días que le da para que se perfeccione el acto. Y en el último párrafo da cuenta de cómo debe ser ese matrimonio a distancia, qué debe verificar la autoridad competente, en este caso de la Argentina. ¿Puede leer el último párrafo? El matrimonio a distancia se considera celebrado en el lugar donde se preste el consentimiento que perfeccione el acto. La autoridad competente para celebrar el matrimonio debe verificar que los contrayentes no están afectados por impedimentos legales y decidir sobre las causas alegadas para justificar la ausencia. Bien. ¿Dónde se perfecciona el acto? En Argentina. Bien. Ahora bien, la autoridad competente de la Argentina, en este caso esta autoridad competente, ¿qué debe verificar? Si existe algún impedimento matrimonial, tendrá que verificar también
la ausencia del contrayente ausente, la justificación del contrayente ausente. ¿Bien? Vuelvo a reiterar, el matrimonio a distancia no está regulado en los tratados de Montevideo. ¿Bien? Vamos ahora sí a los efectos patrimoniales. Y es ahí donde vamos a ver cómo lo regula tanto el Tratado del 89 como el 40. ¿Por qué? Porque vamos a ver una diferencia. Pero para hablar previamente de esto, digamos, de lo que es los efectos patrimoniales del matrimonio, tenemos que mencionar los grandes cambios que hubo en el tema a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? ¿Qué cambios hubo con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación con respecto a los efectos patrimoniales? ¿Hubo cambios? Sí, que anteriormente solo se casaban por la comunidad de bienes y ahora vos podés elegir si querés casarte por bienes separados. Bien, y ahí tendremos que referirnos también al tema de las convenciones matrimoniales o capitulaciones, como habla el Tratado del 89, ¿no? La creación de esta figura. ¿En qué consiste esta convención matrimonial? En lo que muy bien, ¿cómo es tu nombre? Florencia plantea, ¿no? El tema de la separación de los bienes. Bien. También vamos a ver que acá refiere a la conformación de esa convención antes de celebrar el matrimonio o con posterioridad a celebrar el matrimonio. ¿Por qué se plantea esa diferencia? Porque obviamente muchos lo hacen antes de celebrar el matrimonio y otros lo hacen después. Tengan en cuenta de cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación en el 2015, ya habían matrimonios celebrados, lo cual con posterioridad pudieran haber hecho esa convención matrimonial. Ahora bien, ¿qué otros cambios hubo? Aparte de lo que acabamos de mencionar. Dentro de esa convención matrimonial, ¿qué tiene que establecerse? ¿Qué cuestiones se tienen que establecer? A ver, si hay menores de edad, ¿qué tiene que establecerse en ese acuerdo? Y el cuidado personal. El cuidado personal, ¿qué más? El régimen parental, el tema de alimentos, ¿bien? Pero alimentos solamente cuando hay hijos menores. No, puede ser para hijos que prefieren. Muy bien, alimentos entre cónyuges. ¿Puede haber alimentos entre convivientes? ¿Sí o no? Sí, también puede haber alimentos entre convivientes, y lo vamos a ver ahora que está regulado, ¿bien? Es decir, hay grandes cambios, ¿bien? Y sin contar el tema de la compensación económica, ¿bien? ¿Qué implica la compensación económica en ese acuerdo? ¿Por qué se le da una compensación económica? Hay un desequilibrio, muy bien, en el cual obviamente pide un resarcimiento económico, ¿bien? Bueno, para plantear esta situación tenemos que hacer referencia a un ejemplo y que van a dar cuenta, digamos, de cómo pueden visualizar esta cuestión que se plantea acá. Como muy bien plantea, ¿no? Tiene que haber una diferencia patrimonial entre las partes, entre los cónyuges, para tener la idea de conformar esta convención matrimonial. Allá por el año 2006, un jugador de fútbol del Uruguay llamado Diego Forlán había querido celebrar una convención matrimonial con, hasta ese momento quería ser su esposa, Zaira Nara. ¿Bien? Le quería hacer firmar una convención matrimonial y ahí nos preguntamos por qué le quería hacer firmar esa convención matrimonial. ¿Cuál era la idea? ¿Qué existía entre ambos? Una diferencia patrimonial. Exactamente, un jugador que jugaba en un equipo uruguayo, ganaba en dólares, jugaba en la selección uruguaya, bien, tenía bienes inmuebles a su nombre, bien. Entonces le quería hacer firmar esa convención, previo al casamiento. Y ahí se armó un gran debate en ese momento en que si era válido o no. En ese momento para Uruguay era válido, ¿bien? Para la Argentina también era válido siempre y cuando se pudiera establecer el tema de las convenciones matrimoniales, ¿bien? Porque el lugar de celebración iba a ser en el Uruguay, ¿bien? Ahora, ¿modificaba o no si el lugar de celebración era en la Argentina? Esa convención matrimonial. Modificado porque no Muy podía bien. haber convención matrimonial. Exactamente, muy bien. Para ese momento, en ese contexto histórico, ¿no? En cuanto a que nos planteaba que en ese momento, en el 2006, no existía el tema de la figura de la convención matrimonial, ¿bien? Había una disparidad en ambas partes que hacía la necesidad de
realizar esta convención matrimonial. Obviamente al final ella no lo firmó, no se casaron, pero bueno, lo traigo a colación más que nada para que ustedes puedan ver que existe el tema de la conformación de esta convención matrimonial y obviamente lo vamos a ver cómo lo regula tanto el Tratado de Montevideo y cómo lo regula el Código Civil y Comercial de la Nación. En el tema del Tratado del 89, está regulado a partir del artículo 40, del 40 al 43. El Tratado del 89. ¿Se acuerdan con quién nos vincula el Tratado del 89? Nos vincula con Bolivia, con Perú y la Argentina. ¿Bien? ¿Qué dice el artículo 40? Las capitulaciones matrimoniales rigen la relación de los esposos respecto a los bienes que tengan al tiempo de celebrarla y de los que adquieran posteriormente en todo lo que les esté prohibido por la ley del lugar de su situación. Si hay una capitulación, obviamente, y hay bienes, los va a regir a través de esa capitulación sobre los bienes presentes y futuros. ¿Bien? En el artículo siguiente, ¿qué nos va a indicar? En el artículo 41. En defecto de capitulaciones especiales, en todo lo que ellas no hayan prohibido y en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes, las relaciones de los esposos sobre dichos bienes se rigen por la ley del domicilio conyugal que hubieran fijado de común acuerdo antes de la celebración del matrimonio. Todo lo que no esté estipulado en esta capitulación matrimonial se va a regir por la ley del domicilio conyugal al momento de la celebración del matrimonio. ¿Bien? Ahora, ¿qué hubiera pasado si no fijaron ese domicilio? Bueno, el artículo siguiente, que es el artículo 42, da cuenta de cuál va a ser la regla de solución. Si no se hubiese fijado de antemano un domicilio conyugal, las mencionadas relaciones se rigen por la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio. ¿Bien? Imagínense, está totalmente desactualizado este artículo, que hoy por hoy no hay una regla de solución con respecto al domicilio del marido, pero sin embargo el Tratado del 89 lo plantea como una solución en caso de que no hayan fijado ese domicilio previo a la celebración del matrimonio. ¿Bien? Y el 43 dice: el cambio de domicilio no altera la relación de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio. ¿Bien? En cambio, en el Tratado de Montevideo del 40 está regulado en el artículo 16. Las convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal, en todo lo que sobre materia de estricto carácter real no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes. ¿Qué diferencia hay entre el Tratado de Montevideo del 89 y del 40? ¿Hay diferencia sí o no? ¿Hay diferencia sí o no? ¿Cómo lo regula? ¿Cómo establece la regla de solución? Hay una diferencia. El del 40 al 43. Bien. Hay una diferencia. En el Tratado del 40 refiere al primer domicilio conyugal. Bien. En el otro habla del domicilio conyugal. Bien. Esa es la gran diferencia. Y obviamente después las distintas situaciones, ¿no? En cuanto a fijar el domicilio de común acuerdo, en caso de que no se fije el domicilio, se entiende por el domicilio del marido. Bien. Hay una diferencia, y esa es la diferencia que se plantea entre ambos tratados de Montevideo. Bien. Sígueme. Perdón, ¿en el Tratado del 40 está en el artículo 16? Sí, sí. Sí, sí. Bien. En el artículo 2625 del Código Civil y Comercial de la Nación nos plantea el tema de cómo se regulan los efectos patrimoniales. ¿Alguien puede leer el 2625? Leo. Efectos patrimoniales del matrimonio. Las convenciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto de los bienes. Las convenciones celebradas con anterioridad al matrimonio se rigen por el derecho del primer domicilio conyugal. Las posteriores se rigen por el derecho del domicilio conyugal al momento de su celebración. ¿Sigo? Ahí vemos una distinción. Las antes de celebrar el matrimonio, si se establece una convención, se va a regir por qué ley. La ley del primer domicilio conyugal.
las celebradas con posterioridad, ¿por qué ley se va a regir? Al momento del, no, el domicilio conyugal al momento de la celebración. El domicilio conyugal al momento de la celebración del matrimonio, ¿bien? Esa es la distinción, ¿bien? Antes de celebrar el matrimonio, con posterioridad celebrar el matrimonio, si se hace esa convención, ¿bien? ¿Se puede hacer con posterioridad? Sí, se puede hacer. Sí, sin lugar a dudas se puede hacer esa convención matrimonial, ¿bien? Bueno, vamos a ver ahora el tema de la llamada unión convivencial. La unión convivencial está regulado en dos artículos, en 2627 y 2628. ¿Bien? ¿Qué nos va a indicar? Primero y principal, ¿a qué referimos la unión convivencial? Al que antes se llamaba el concubinato, que no tenía regulación. ¿Bien? Y que hoy por hoy nuestra normativa dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno lo tiene. Pero esto enfocado desde el punto de vista del derecho internacional privado. ¿Bien? ¿Qué dice el artículo 2627 en cuanto a la jurisdicción? Las acciones que surjan como consecuencia de la unión convivencial deben presentarse ante el juez del domicilio efectivo común de las personas que la constituyen o el domicilio o residencia habitual del demandado. Referimos a una norma indirecta con un punto de conexión alternativo, le da la posibilidad de elegir en cuanto a la competencia, ¿bien? Refiere al tema de ante el juez del domicilio efectivo común de las personas que constituyen esta unión convivencial o la residencia habitual o el domicilio, en este caso el demandado. ¿Bien? En cuanto al derecho aplicable, lo plantea el artículo siguiente y dice: la unión convivencial se rige por el derecho del Estado en donde se pretende hacer valer esa unión convivencial. Y ahí estaremos en presencia de qué tipo de problema de la parte general. De una calificación. ¿Qué calificación sería? Una calificación lex fori, ¿bien? En donde se pretende hacer valer esa unión convivencial, ese derecho va a terminar rigiendo, obviamente, la unión convivencial, ¿bien? En el tema de alimentos, hay un artículo que refiere al tema de, obviamente, del matrimonio y de la unión convivencial. Esto lo plantea el artículo 2629, en primera parte, el tema de la competencia. Las acciones de alimentos entre cónyuges o convivientes deben deducirse ante el juez del último domicilio conyugal o convivencial, ante el del domicilio o residencia habitual del demandado o ante el juez que haya entendido en la disolución del vínculo. Bueno, acá no solo se agota en el tema de último domicilio conyugal o última domicilio convivencial, ¿no? Sino también refiere, como planteaba en el tema del matrimonio, al tema del domicilio y la residencia habitual del demandado, e incorpora acá en el tema alimentos ante el juez quien haya entendido el divorcio vincular. ¿Bien? Tiene una lógica así, porque obviamente el que entiende el divorcio va a entender todas estas cuestiones que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, el tema de alimentos. ¿Bien? Bien. Sí, dígame. No entendí cuando habla del derecho aplicable. No es que es jurisdicción competente. No, sí, pero el tema anterior, cuando A ver. hablaba del problema de la calificación del código. No lo entendí. Cuando habla del derecho propio. ¿Bien? Está bien. Por eso se refiere a la lex fori. Cuando habla de donde se intenta hacer valer esa unión convivencial. Claro. Bien. A eso se refiere. Gracias. Bueno, no, de nada. Y en el artículo siguiente, en el artículo 2630, en el tercer párrafo, refiere al derecho aplicable. El derecho a alimento entre cónyuges convivientes se rige por el derecho del último domicilio conyugal, el de la convivencia efectiva o del país cuyo derecho es aplicable a la disolución o nulidad del vínculo. Bueno, acá incorpora el tema de la nulidad del vínculo, ¿bien? No solamente la disolución, sino también el de la última convivencia efectiva o del último domicilio conyugal efectivo, ¿bien? Como regla de solución en materia de derecho aplicable con respecto a la llamada unión convivencial. Me queda plantearles ahora la cuestión que tiene que ver con los
efectos personales del matrimonio en el artículo 1624 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde dice que las relaciones personales de los cónyuges se rigen por el derecho del domicilio conyugal efectivo. Bien. En el caso de los tratados, las relaciones personales en el artículo 14 del Tratado 89, perdón, Tratado del 40, dice: los derechos y deberes de los cónyuges, en todo en cuanto se refiere a sus relaciones personales, se rigen por la ley del domicilio conyugal. Es decir, tanto el Tratado del 89 como el 40, en los efectos personales, refiere al domicilio conyugal, ¿bien?, como regla de solución. Bueno, de esto que es importante, bueno, a tener en cuenta el tema de la validez del matrimonio, cómo se rige, el tema de los impedimentos matrimoniales, ¿bien?, distinguir entre cómo plantea la fuente interna y la fuente convencional, ¿bien?, porque hay diferencias, qué se entiende por matrimonio a distancia, ¿bien?, cómo regula el tema de los alimentos entre cónyuges y entre convivientes, ¿bien? Otra cosa importante, y que acá lo vimos, el tema del régimen patrimonial del matrimonio, la distinción entre ambos tratados y cómo lo regula el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿bien?, y tener en cuenta el tema de la validez intrínseca y extrínseca del matrimonio, ¿bien? No sé si les quedó alguna duda, me quieren preguntar algo. ¿No? Bueno, nos vemos.